La mayoría de las personas imagina que el mundo de las letras es un territorio donde las bellas almas arrojan el producto de sus espíritus sobre un papel. Eso es puro cuento. En realidad, la literatura es una zona de conflicto donde cada escritor pelea por encontrar su lugar bajo el sol, empuñando su obra en este campo de batalla. Hoy vamos a hablar de las relaciones peligrosas entre la vanguardia, las vanguardias artísticas, la sociedad y el mercado. Vamos a debatir con nuestros invitados respecto de la condición subrepticia, subversiva, original o museológica ya de las vanguardias artísticas del siglo XX y del siglo XXI. Los invitados de hoy son Damián Tabarovsky, autor de un libro de ensayos titulado Literatura de Izquierda, donde debate estas cuestiones, y con Pablo Llanera, autor, entre otros libros, de La música en el Grupo Sur y Formas Frágiles, un ensayo sobre el azar y la indeterminación en la música ligada a la producción de artistas de vanguardia. ¿Existen las vanguardias hoy en día? ¿Se puede pensar una vanguardia? Digo, estos son temas que tiro sobre la mesa. ¿Existe una vanguardia que pueda prescindir de efectos públicos? ¿Existe una vanguardia que pueda prescindir de la publicidad y del mercado? ¿Existe una vanguardia que impacte en lo social? ¿Hay algo de la propuesta surrealista que sigue funcionando hoy? Se los tiro como temas, me desentiendo, ustedes conversen, capaz que yo hago alguna pregunta. Yo me acuerdo de una idea de Beatriz Sarlo cuando daba clases por lo menos yo se la escuché en una clase en Puan. Ella dijo que las vanguardias eran como los goliardos, podríamos decir como los trovadores o como cualquier otro fenómeno histórico que existió en determinado momento y luego se extinguió para siempre. Creo que pasa exactamente lo mismo con las vanguardias. Creo que las vanguardias fueron una formación histórica cuya irrupción sería bastante largo explicar, pero que se debió digamos, creo que a efectos y consecuencias básicamente del romanticismo y de sus estribaciones posteriores, y me parece que después entró en un eclipse. Por lo tanto, la vanguardia es inevitablemente algo del pasado. Incluso la neovanguardia de los 60 no es más que una vanguardia más o menos institucionalizada. Por lo tanto, la negación misma de aquellos primeros y primigenios principios vanguardistas, ¿no? Dicho esto, creo que los efectos de la vanguardia, en cierto modo, continúan. Podemos discutir, y eso sería interesante, si esos efectos son favorables o no son favorables. Creo que gran parte de aquello en lo que se ha convertido el arte contemporáneo, que se parece bastante a un parque temático. ¿Es el Disney de la cultura contemporánea? Exactamente, sí. Si la gente va al Malva a ver muestras como si fuera, digamos, son salidas para chicos. Creo que parte de eso es un efecto también de la vanguardia, ¿no? Que básicamente no solamente destronó la idea de obra, sino que además destronó la idea de que había que tener alguna pericia para ser artista. En cierto modo es una conquista eso. En otro sentido, instaló una especie de simiente cuya proliferación para mí tuvo efectos completamente contaminantes en el arte de la segunda mitad, sobre todo en el arte de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Bueno, Damián acaba de publicar un libro que se llama Fantasma de la Vanguardia. No sé si es una idea también un poco ya no nostálgica, sino directamente sepulturera. Quiero aclarar que te habrá pasado lo mismo que a mí. Los dos nos formamos básicamente con la vanguardia. Claro. Yo coincido plenamente con lo que dice Pablo, en el sentido que la vanguardia, el libro empieza diciendo eso, la vanguardia es la muerte misma, es algo que murió, y no solamente que murió, sino que es la propia muerte, porque la muerte del arte, podría decir. El matiz está en que yo introduzco la idea de la vanguardia como un fantasma, es decir, con la muerte de la vanguardia parece haber surgido en los últimos 20, 30, 40 años un estilo festivo que es, bueno, ya que murió la vanguardia, mejor, no tenemos ninguna culpa, ninguna responsabilidad y entreguémonos libremente al mercado. En literatura eso es evidente. Y a mí me desagrada esa idea. Y a la vez la vanguardia es la muerte misma. Entonces pienso en términos de la vanguardia como un fantasma. Es decir,
algo con lo que uno pueda hablar bajo el orden del malentendido. Le hablamos a la vanguardia y la vanguardia no nos contesta cuando estamos distraídos, nos dice algo, no le entendemos lo que está diciéndonos y trabajamos a tientas. Sí. Pero que cuando la literatura o el arte contemporáneo no piensan en términos de fantasma de la vanguardia, ya no me interesa, porque están pensando en este otro término del mercado como único horizonte. Y ese lugar del fantasma de la vanguardia es un lugar de incertidumbre, de justamente andar a tientas, de cometer errores, pero que expresa una relación todavía, una tensión que hay entre el arte y el malestar. Cuando hablas de arte, ¿pensás en las artes plásticas? En general, no tanto en las plásticas, estoy pensando más en la literatura, que siempre tuvo mucha dificultad para la vanguardia. Me parece que también trajo la vanguardia es que ya no tiene sentido pensar en las artes de manera Claro, más o menos tabicadas entre sí. Eso desde Borges que fusionó, para nosotros, ¿no? Que fusionó el ensayo y el cuento. Bueno, en Claro, cierto modo. Claro. Sí, sí. Ahora, con respecto a lo que decías vos al principio, del tema si el mercado, es una pregunta así, a mí me parece que el que más consecuentemente pensó eso en Argentina es Héctor Libertela, que ahí está en mi libro, lo pienso. Él dice, obviamente, en el año 77 él escribe Nueva Escritura en América Latina, ¿no? Sí. Y por supuesto que ya las vanguardias se habían terminado y hasta las neovanguardias también. Y él da por concluido ese ciclo de lo que él llama la vanguardia como guerra de trincheras que avanza. Y propone otro modelo muy perturbador. Pero perdón, la guerra de trincheras es lo contrario del avance. La guerra de trincheras es el estatismo No, bueno, posicional en la Primera Guerra Mundial. avanzás y te quedás y nunca retrocedes. Cada vanguardia entendida como un avance en relación a la anterior. O sea, Sí. que termina eso está en la lógica de la vanguardia política, que pasás de una lógica Sí. hasta una lógica totalmente extrema, decía, no sé, el foquismo, y después de eso ya no hay más nada, ¿no? Es curioso porque leí una frase de Piglia que decía que para él la vanguardia era un pelotón perdido en la retaguardia del enemigo. Bueno, puede ser. Pero lo que quiero decir, Héctor empieza a pensar en otro orden que es muy interesante, a la vez perturbador, porque incorpora el mercado. Esas frases así de él como allí donde hay un lector se constituye un mercado. Él Sí. lo piensa bajo la idea del caballo de Troya. La vanguardia como caballo de Troya. Entonces dice, usando los medios convencionales, uno podría poner una nota al pie de página y decir, bueno, ¿cuáles son los medios convencionales? ¿Qué sería Random House, el canal de la ciudad? ¿Cuáles son los medios convencionales? Usando los medios convencionales, uno se introduce como un caballo de Troya en el mercado y de repente desde ahí adentro modifica algo. Y él piensa la vanguardia en esos términos. El trotskismo estético. Por ejemplo, podría ser una forma por el estilo. Que es problemática y Bastante optimista. optimista, Sí. Claro. Es un poco lo que yo digo, que todavía Héctor tenía un cierto optimismo propio, que es un libro del 77. Su literatura se fue volviendo progresivamente hermética. En realidad, alquímica, si uno piensa el hermetismo, en realidad es una práctica precientífica Sí. y de coto. En el libro de esotérico. Tamara Kamensain, que salió ahora, el libro de Tamar, que es Sí. extraordinario, que es Sí. sobre ella y Libertela, en un momento ella dice que en los 60s y 70s ellos dos eran militantes del formalismo extremo. Y después Sí. en otro momento dice del ultraformalismo, así como uno dice el ultrakirchnerismo, está el ultraformalismo. Y ella va contando cómo, al mismo tiempo que se distancian sentimentalmente, hay un distanciamiento intelectual y teórico, porque ella empieza a escribir en primera persona, que el formalismo de los 60 y 70 lo prohibía, Sí, lo aborrecía. lo aborrecía, y empieza a pensar en otros términos, donde incorpora la dimensión de la historia, del relato, y Héctor se queda como en un lugar absolutamente formalista, donde, para decirlo en términos de Deleuze, no decir yo, sino llegar al punto donde decir yo no tenga la menor importancia, que es lo que, ¿no? Entonces, creo que Libertela está parado en ese lugar, pero a mí me parece que las consecuencias, no sé qué consecuencias hay en el presente. No sé si de las vanguardias, están en lo general, pero sí de la obra de Libertela me parece que son imprescindibles para discutir. Hoy hay una serie de intuiciones sobre el funcionamiento del mercado y de la cultura y de la literatura contemporánea que son imprescindibles para discutir. Y cuando esas reflexiones no están incorporadas en el arte contemporáneo, no las de Libertela, digo, ese horizonte, en el arte contemporáneo o en la literatura contemporánea, yo no le encuentro ningún interés a eso, que sería lo que decía Pablo del parque temático, ¿no? Quizás lo que pasó es que Libertela, el diálogo que tuvo con las vanguardias fue ese diálogo con un fantasma también del que vos hablás, Claro. y por lo tanto es un diálogo hecho malentendido. Claro. Probablemente Libertela entendió mal a las vanguardias. Es probable. Y eso fue una suerte para nosotros, digo, para los lectores de Libertela. Quiero decir, en todo caso, el problema del mercado y el problema de la publicidad están ya, digamos, es como el pecado original de las vanguardias. Las vanguardias introdujeron todo eso. Los manifiestos son operaciones publicitarias. Digamos, como decía antes, destronar la categoría de obra y poner en su lugar, como dice el teórico Bürger, la provocación, es introducir la obsolescencia.
porque no hay nada que dure menos que la provocación. Entonces vos sustituís la trascendencia por la obsolescencia, y eso es la moda. Sí. Básicamente. Entonces, digamos, esos dos principios, la publicidad y la moda, que son la peste y que son lo que constituye también en gran medida el mercado, los trajo a la vanguardia del arte. Pienso en dos operaciones. Una, la de Damien Hirst, que es como la entronización del mercado del capitalismo y la publicidad, digamos, el empaquetamiento de un tiburón o el enjollamiento de una calavera, y después la venta hiperbólica, y después una operación que es políticamente más complicada y estéticamente tal vez más problemática, como la que hizo un grupo de cuyo nombre no puedo acordarme, armando una exposición de una especie de Cristo de mazapán o no sé qué era, sí. Claro, que fue el ministro de Cultura del gobierno porteño, comió un pedazo de ese Cristo de torta, no sé de qué era, de chocolate, de qué sé yo qué, y armó un escándalo. El ministro... El primer escándalo es que esa obra era pésima. Bueno, la obra es pésima, pero independientemente de la calidad de la obra, se armó un escándalo de pequeñas o mayores consecuencias políticas, pero al mismo tiempo esa obra ponía en escena la literalidad del concepto religioso cristiano, que es la incorporación del cuerpo de Cristo por vía de la transubstanciación. Entonces, ¿qué pone en escena ese escándalo? ¿Y para qué sirve? ¿Es una completa pelotudez o es un signo de que todavía hay gestos vanguardistas que producen un efecto en la política? Y por otro lado, ¿importa que los gestos vanguardistas produzcan efecto en la política o eso también está muerto? A mí me parece que si no hubiera sido el ministro no se hubiera enterado nadie. Creo lo que mismo. Ahí lo que ocurrió fue la presencia del Estado, podría decirse. Sí, Si no, no me hubiera enterado. Porque respecto a la torta, hay una cosa que dijo Pablo al pasar que me parece sumamente interesante, que dijo que las vanguardias, quisiera repetir la frase textual, como la dijiste la palabra pericia. Claro. Quitaron la pericia en el arte. O sea, Claro. sería el problema de Migitorio de Duchamp. Claro. O sea, Bueno, Duchamp es el flautista de Hamelin. Exactamente, el cual, por ejemplo, no sé, en Presencias Reales, Steiner le achaca que por culpa de él vino el horror, más o menos vino todo el siglo XX, los campos de concentración, todo viene de Duchamp, para Steiner, ¿no? Pero bueno, pero es verdad que el siglo XX como un meadero claro, total. la idea de que no hace falta ya ninguna, cualquier cosa pierde sentido y todo puede ser convertido en su sentido opuesto. Sí. Entonces aparece el tema de la pericia, cómo pensarlo hoy. Y ahí sí yo tengo una idea que sí es un poco más como convencional, si se quiere. Después del ciclo de las vanguardias como un momento destructivo, yo valoro el artista que tiene un conocimiento íntimo con sus materiales expresivos, que es una frase de Adorno sobre Beethoven, que decía que el último Beethoven tiene un conocimiento íntimo con sus materiales expresivos. Esa idea me parece que es imprescindible hasta para reconstruir, no una vanguardia, pero sí una mirada crítica en relación al arte y la sociedad. O sea Después de un siglo de si uno lo piensa en términos históricos amplios, podríamos pensar que la vanguardia es un momento de adolescencia, ya no de un artista en particular, sino de un ciclo histórico en el cual después vendrán otras cosas que tienen que ver con mayor sapiencia, como un momento de corte con la experiencia anterior, corte con la academia para producir después... Eso no sé, porque sea como una continuidad histórica no estoy tan seguro. Hay una cierta paradoja en eso también, porque por un lado es verdad que lo que vos decías y comentamos antes, que la idea de que bueno hay que saber hacer algo ya no era importante. Es como cuando a Cage, no me acuerdo con qué pieza, una de las que menos artesanía tenía, dijo cualquiera puede hacer esto. Y Cage le contestó sí, pero lo hice yo. Claro. Pero al mismo tiempo, la paradoja vanguardista es que en ningún momento, creo, antes de las vanguardias, se tuvo tal conciencia de los procedimientos con los que se hacían las cosas. Y eso también es interesante, ¿no? Sí. Esa extrema concentración en los procedimientos que hacen o que podrían derivar en una obra de arte, más allá de que la idea de las vanguardias no era hacer una obra de arte, sino más bien dejar de hacerla. Sí. Pero, digamos, esa pérdida de la inocencia respecto a los procedimientos me parece que sí es interesante y es un efecto bastante bueno de las vanguardias, digamos, y que me parece que queda de manera más permanente, ¿no? Igual coincido con vos en que ya es insoportable ver artistas de la disciplina que sea que siguen traficando con el no saber hacer. Claro, Ya no es sostenible esa idea de que anything goes, Claro, de que no. todo está permitido. Todo no está permitido.
ni lo estuvo nunca tampoco. Y después hay otro tema que todavía no se mencionó, pero que es para mí otro de los puntos claves de la vanguardia, que es la que linda con lo fantasmal y cómo pensarlo, que es el tema de la novedad radical que viene a cambiarlo todo, ¿no? Por ejemplo, hablábamos de los manifiestos. Si tomamos como quizás el manifiesto fundacional de las vanguardias, que es el manifiesto comunista de Marx. Ah, pensé que ibas a decir el surrealista. No, o sea, ahí no es el primer manifiesto que se escribe, pero funda una tradición que era del manifiesto, con ese título. Y habla del fantasma. De Claro, hecho, ya sé, de hecho, en la muestra que se hizo en Proas el año pasado, que se llamaba Manifesto, no sé si había esa instalación, digamos, la instalación, que eran básicamente manifiestos artísticos, empezaba con el manifiesto comunista. Claro. Ahora, empieza con el fantasma, que es la frase conocida, ¿no? Un fantasma recorre Europa. Pero la palabra fantasma aparece 3 veces en el primer párrafo, y para mí la definitiva es la tercera, porque dice todas las fuerzas de la vieja Europa se unen para... Entonces dice quiénes son, la iglesia, no sé quién, o sea, las fuerzas de lo viejo se unen para perseguir a esto que no se nombra, pero que sería lo nuevo. El fantasma de lo nuevo. El fantasma de lo nuevo. O sea, lo que viene a traer el comunismo para Marx es el fantasma de lo nuevo, que la vieja Europa se une para combatir. Esa es la palabra que usa, combatir. Entonces ahí funda Marx una idea de manifiesto, vanguardia y novedad. Esas 3 cosas parecen haber envejecido, pero también de maneras diferentes. Bueno, comunismo obviamente, manifiesto también, pero novedad queda flotando. Inclusive en la conversación cotidiana, cuando dicen, no, esto ya está hecho, ya lo vi, no aporta nada. Todavía vivimos bajo una cierta idea de que la novedad es un valor, y al mismo tiempo la novedad parece ser, el sostén del mercado y de la publicidad, o sea, hasta del packaging. A mí me impresiona mucho, no tanto en Argentina, pero cuando vas en Estados Unidos, es casi imposible que un producto no tenga la palabra new en algún lado, nueva fórmula, nueva medida. Siempre la palabra nuevo está puesta para comprar el jugo Tropicana. Entonces, sin embargo, vivimos todavía bajo una ilusión de la novedad, de que el arte tiene que tener algo que ver con lo nuevo, que viene flotando como bueno, es la lógica del sistema productivo que quiere imponer en el absurdo y enorme nicho de la totalidad de lo existente su propio producto. Sí, ¿no? Y ahí hay una herencia de la vanguardia problemática. Sí, porque ya es problemática la presunción de que lo nuevo, el arte está necesariamente unido a lo nuevo. Claro. O que la autenticidad del arte depende digamos, el coeficiente de novedad que tiene. Me parece que es una idea sumamente discutible. Sí, a mí también. Me acordé de una anécdota que cuenta, no sé, en dónde sacó mano. Dice que cuando él era joven y trotskista, iba a las fábricas a repartir volantes, no sé, del Partido Obrero, lo que fuera, hasta que un día un obrero lo mira y le dice: pibe, anda a estudiar, vos que podés, acá somos todos peronistas. O sea, y esa frase yo no sé si tenía que ver con la imposibilidad de cambiar de pensamiento o la negativa a leer el volante. Claro. Podríamos pensar rambodianamente una literatura del salvajismo y del desafuero también, postularla como no existente en el presente, pero Sí. condicionada por futuros posnucleares, qué sé yo. Mejor arder que durar, como dice Rambo. Ahí te cito a Aira, que dice Aira en un momento, cuando tenía 17 años escribí mi primera frase. Y ahí me da cuenta que nunca iba a ser Rambo. ¿Y qué hago? ¿Abandono la literatura o sigo? Bueno, sigo. Entonces, esa idea de, bueno, uno sigue sabiendo que no es Rambo, que no hay ese lugar, eso es como constitutivo. Bueno, pero se puede empezar donde otro termina. En el sentido de Rambo o en el sentido de cualquier obra, digamos. Quienes escribimos después de Joyce. Piense uno lo que piense de Joyce. Sí. Y piense uno lo que piense de... Incluso se escribe contra eso. Sí, exactamente, ¿no? Joyce, como acto de vanguardia, ¿es una operación publicitaria, es una operación de marketing o es una obra? ¿Es indiscernible, es insoluble esa cuestión? ¿Cuál es la obra de Joyce? ¿Es el Ulises o es el Finnegan's Wake, que es el monumento a la ilegibilidad? Sí, yo no lo leí, Finnegan Wakes. Nadie lo ha leído, No, porque porque... es más, Joyce no se da cuenta que lo escribió.
No sé si hubo una, o sea, sin ser un joyciano, me parece que hubo un concierto de azares en la publicación de Ulises con Silvia Beach, un montón de cosas que si fue una obra publicitaria es un genio, mejor que Durán Barba. Me parece que hubo como una clase de azares pero que podrían haber fracasado. Yo no creo igual que haya sido una estrategia publicitaria. No, por eso no, Joyce, estoy diciendo que no, en absoluto. Y además tampoco creo que Joyce sea un escritor de vanguardia. Es más, creo que es un escritor que tiene por el contrario, tiene digamos, la gravitación del pasado y de la tradición es enormemente fuerte, sobre todo en Ulises. No creo que sea, no lo veo como un escritor de vanguardia, más allá de que haya introducido novedad. Digamos, no necesariamente lo nuevo es vanguardia. Aun cuando toda vanguardia o la vanguardia única deba ser lo nuevo. El problema de la cita. ¿Cuándo fue que empezamos a no poder hablar sino con citas? Te digo mi favorita. No, pensé... Sobre eso. Humberto Eco. Yo no puedo Humberto Eco, casi sin citas. Humberto Eco en la postilla El nombre de la rosa. Le preguntan ¿qué es la posmodernidad? Entonces dice, Juan ama a María y le va a decir te amo. Pero Juan sabe que María sabe que te amo es una frase de Proust. Entonces le dice, María, como dice Proust, te amo. Entonces dice, eso es la posmodernidad. Sí, pero en realidad el fenómeno es más antiguo, porque si vos lees La anatomía de la melancolía de Barton, son todas citas. Si lees Los ensayos de Montaigne, son todas citas. Me parece que es un fenómeno más está bien, se agudizó en este periodo post, pero me parece que ya en Borges, en El Inmortal, está eso también. Borges cuenta, es tal vez el primer texto posmoderno de la literatura argentina, donde cuenta en el final del texto cómo está hecho el texto que acaba de escribir. Sí. Depende cómo también se usa la cita. Por ejemplo, la cita como la usa, por ejemplo, Benjamin. Sí. No tengo nada en contra de la cita. No, te iba a decir al contrario. A mí me interesa ahí porque es una cita que pone en cuestión la propia idea de autoridad del que cita. O sea, la cita puede ser para reformar tu autoridad, porque yo sé, porque esta cita tiene un valor, que sea la cita en la tesis de doctorado. Cuando se introduce una cita, esa cita tiene que ser ejemplificadora. Y otra cita que sería el libro Los pasajes de Benjamin, o también Borges, ahora que veo, en ese sentido van en un horizonte más o menos común, que es para licuar ese lugar de autoridad del narrador o del que arma, y que la cita va tomando una vida propia. No, pero además la cita ya es un elemento constitutivo de la manera en que escribimos, digamos. Absolutamente. Si a mí me prohibieran citar, si algún edicto me prohibiera escribir textos sin citar, creo que no puedo escribir una sola línea más. No sé si creo que no se me ocurre nada, si no es por intermedio de otro. Pero no se puede... Hay un libro hermoso, el de Grafón, ¿lo conoces? Que es una historia de las citas, que se llama La idea... Es un libro de fondo de cultura, Anthony Grafón, una idea... Sí, ya sé cuál es el libro. Tiene la palabra tragedia, me lo recomendó Guillermo Piro. Tiene una historia de la tragedia. No, el título no da cuenta de lo que es el libro. Y el libro es cómo aparece la cita, que aparece obviamente en Alemania, con gente muy obsesiva que tenía que aclarar lo que el texto, según ellos, no aclaraba. Y aparece en el romanticismo, justamente la cita, y después pasa al mundo académico. Como tantas otras veces, tomo el colectivo que me deja en la avenida, a 3 cuadras de la casa del escritor. Nudo en el estómago al acercarme. Toco el timbre y lo veo aparecer detrás de la puerta cancel. Su sonrisita cínica de siempre, sus zapatillas negras, la panza prominente escondida detrás de una gastada remera deportiva. Nos saludamos con un breve beso en la boca y me invita a pasar. Sé que me está mirando el culo y lo confirmo cuando dice: me parece que estás más gordita, ¿puede ser? Puede ser, no sé. No me fijo mucho en el peso, la verdad. Mariana Schiavaresis es docente y escritora. Publicó cuentos en antologías de narrativa breve y este año acaba de editar La felicidad es un lugar común, una extraña historia de amor que revela las inéditas posibilidades eróticas que ofrecen los clones en los tiempos contemporáneos. Hace mucho que no me llamás, así que supuse que al fin habías encontrado a alguien que responda a todos tus requerimientos, alguien que te hable de amor y que te coja mejor que yo. Mariana Schiavaresis, acabas de publicar La felicidad es un lugar común, título por un lado misterioso y por el otro lado sugerente. Y leyendo tu libro me llamó la atención, es un libro muy particular porque trabaja algo nada frecuente en la literatura argentina, que es el vampirismo, pero el vampirismo literario. Es la historia de una especie de groupie que quiere apropiarse, porque admira profundamente la obra de un escritor judío de bastante mayor que ella, de mediana edad, digamos,
y que termina apropiándose de sus procedimientos literarios y de algo que el escritor posee, y no vamos a decir qué es, pero que es de lo que ella se apropia y de lo que hace usufructo. ¿Cómo concebiste esta novela y qué efectos de lectura produjo? Un amigo me dijo que es la lectura que más me gustó, que la protagonista lo que hace es se enamora de este escritor y trata de estar con el escritor, y como el escritor no quiere estar con ella de la manera que ella quisiera, digamos, ella quiere de una manera más romántica, más clásica, y él quiere algo casual, entonces ella agarra y se roba algo del escritor, y de alguna manera metafóricamente sería como la literatura de este señor. Y lo que charlaba con mi amigo es que esta especie de robo es como, me dice, es como una lectura, haciendo una lectura de época, es que, digamos, ahora la literatura es de las mujeres y de una generación nueva, y que ella lo que hace es robarle como el cetro de la literatura al hombre mayor, así como ya consagrado. O sea, tu amigo varón hizo una lectura feminista. Sí, completamente. Él es más feminista que yo, me parece. Ah, bien, bien. Sí. Pero hay algo interesante, porque ¿qué es vampirismo literario? En este caso, ella, mientras habla del amor que siente por este escritor y se lamenta por no tener con él lo que ella quiere tener y que el escritor no tiene aparentemente particular interés en tener con ella lo que hace es leer su obra. Sí. Es decir, no se sabe si quiere tener al escritor como autor de textos o como sujeto de carne y hueso. Se va apropiando, va inventando los procedimientos literarios que este escritor tiene, y finalmente se apropia de su clon, en el fondo, ¿para qué ocultarlo por más tiempo, no? Sí. Digamos, es una lectura de una zona de la literatura argentina. Sí, puesta en labios de una admiradora. Es como si fuera el libro que podría haber escrito una groupie de una estrella de rock, pero convierte en estrella de rock a un escritor, lo cual es completamente inusual. Si hay groupies de la literatura, se preguntan algunas personas. Pero sí, lo que hace ella es, de alguna manera, o sea, el texto lo que hace, o sea, tiene para mí dos niveles. Es lo que hace la protagonista. Al robarse el clon del escritor, también está como puesto en escena, o sea, está dicho en lo que ella, en la monografía, ella hace una monografía sobre la obra literaria del escritor, y a la vez ella hace lo mismo, como que se entraman como literatura y vida dentro del mismo texto, una cuestión así. Es como escribir a cuatro manos, con la diferencia de que el escritor es expoliado, no comparte. No, es expropiado el escritor. Claro, es como a cuatro manos, pero como si fuera ilegal. Claro. Al mismo tiempo, en lo que en el texto dice, ese escritor es un sujeto que no cree en la propiedad de los dispositivos narrativos. Sí. Que es como un escritor que quiere ser todos los escritores y que al mismo tiempo es ninguno a la vez. Claro. Vení, me dice. Me acerco y él señala su regazo. Me siento sobre sus piernas, nos abrazamos. Noto cierta melancolía compartida. Te odio, le digo. Ya sé, ya se te va a pasar cuando te des cuenta de que nada de esto tuvo demasiado sentido. Tengo puesto una remera con botones en el escote y comienza a desprenderlos hasta dejar expuestas mis tetas. Las mira con cariño y las acaricia. Siempre tan lindas, tan suavecitas. Están más llenitas. Igual que mi culo. Mete la cara en mi pecho, lo besa, muerde un pezón y con la carne rosadita entre los dientes me mira. Veo el detalle de sus pecas, sus cejas coloradas y la piel curtida. Siento cómo se endurece debajo del pantalón. Seguro se le escapó una gotita. Me caliento un poquito, pero estoy triste porque supongo que es la última vez que voy a verlo, así que lo aparto. Me levanto de su regazo, me acomodo la ropa y me siento en otra silla. Mientras sirvo el té en las 2 tazas, se me caen unas lágrimas. Mariana, ¿qué libros estabas leyendo o qué experiencia estabas teniendo que fueron combinadas o separadas los gérmenes de este libro? Bueno, el disparador fue, de la vida, es que me estaba divorciando. Y necesitaba como, creo que vivir alguna fantasía que llene, ¿no?, todo ese caos que estaba sucediendo en mi vida. Yo también estaba estudiando letras y leía muchas cosas y me parece que hay una cuestión, o sea, agarré una monografía posible y la metí acá,
Y me parece que sí, que son todas lecturas que estaba haciendo en letras en ese momento. Por ejemplo, estaba haciendo una materia de Daniel Link que se llamaba el programa, o sea, siglo XX es la materia, y el programa se llamaba Literatura y Vida. Y mezclaban, o sea, a partir de un montón de textos teóricos, cómo la vida y la literatura se van pisando. Eso, por ejemplo, eso está muy presente. O sea que este libro es una aplicación estricta de un programa de la cátedra de Daniel Link. Está Link, también estaba haciendo un seminario con Vitagliano, y también hay algo de Aira, ¿no? Que es muy esa cosa que la protagonista viaja, hace cosas así medio que no tienen sentido, que después me di cuenta que no fue como a propósito. Pero sí, es como una caja de resonancia de lo que estaba estudiando en letras en ese momento, que eran mis últimas materias además, junto con el divorcio. ¿Qué efecto produjo entre tus conocidos o entre los lectores el texto para vos? ¿Qué percibiste? En general les parece divertido y ágil, o sea que tiene mucho humor. A la vez, como la protagonista se llama MS, no dice ningún nombre, que son mis iniciales, todo el mundo se pregunta, ay, ¿sos vos? ¿Te pasó a vos? ¿Cuánto de verdad hay en ese texto? Y le digo, no sé, podría ser Matilde Sánchez, ¿no es cierto? O sea, así que lo dejo ahí picando un poco, eso me han preguntado mucho, pero en general sienten que es algo divertido y que es como de una manera un poco culto, porque habla de literatura, habla de procedimientos, pero a la vez es una novela donde, no sé, hay gente teniendo relaciones de manera explícita o cosas graciosas, drogándose, es como una mezcla de lo alto y lo bajo, todo eso. Sí. Y eso como que genera un lindo efecto, porque tiene como doble público, por ahí gente más culta o menos culta, todos lo pueden leer. Sí, parece un libro escrito por una universitaria que no le importa ser universitaria. Algo así, sí, puede ser. Bueno, ¿y qué estás haciendo ahora? Ahora estoy escribiendo una segunda novela, después de esta que me costó muchos años, porque es la primera y realmente no sabía cómo hacerla. Y ahora empecé a hacer otra novela, que también es una historia de amor que termina mal, como esta, pero bueno, no está tan pegada a lo literario, sino que es más bien una historia de un romance muy oscuro sería. Me acuerdo de una frase de un compositor argentino, de cuyo nombre no me acuerdo, sin embargo, que dice que él vivía, no sé, en un pueblo del interior y un día encendió Radio Nacional y escuchó una serie de ruidos y él se vino a Buenos Aires para averiguar si esos ruidos eran una interferencia eléctrica o eran una nueva música que él tenía que descubrir. ¿Y qué era? No sé, no tengo idea, no sé cuál es la respuesta. Bueno, por ahí la nueva música era la interferencia, justamente. Claro, se llama como historia. Una vez Sarmiento estaba dando una conferencia y citó mal el nombre de, supongamos, el almirante Brown. Alguien se le burló. Sarmiento continuó su conferencia enteramente en inglés. Esto sirve para introducir el libro que voy a presentar hoy, que es Las relaciones peligrosas, y su autor es Choderlos de Laclos. En francés no tengo la menor idea de cómo se dice, porque soy monolingüe. Y está escrita por un militar, el propio señor Laclos, que en el siglo XVIII se encargó de construir las fortalezas francesas y además era un especialista en el arte del asedio de fortalezas. La novela es de una crueldad infinita y es formalmente una de las máximas apuestas de la literatura de fines del siglo XVIII. Inspiró a Stendhal, fue una luminosa enseñanza para Flaubert y supongo que Balzac también habrá mojado ahí. Aplicó Laclos este saber a esta novela que es una bomba de tiempo, una novela epistolar que aplica el arte militar al arte de seducir y destruir mujeres. En tiempo de feminismo, por supuesto, es políticamente incorrecto decirlo, pero en rigor es también una novela sobre el modo en que una mujer destruye el ego y el corazón de un hombre luego de convertirlo en un pelele.
montón de temas que sí trae la vanguardia en términos políticos, que si no se piensa críticamente la historia de la izquierda y de su incomprensión hacia las vanguardias, no hay ninguna posibilidad de pensar la izquierda, yo diría hoy, directamente. Ese problema fue el que dividió, en su momento, generó la discusión entre Benjamin y Adorno. Adorno, exactamente. Muy claramente, porque Claro. Benjamin creía, de manera bastante ilusoria, en la posibilidad de un arte de masas y de Sí, vanguardia. El cine. Sí, El bueno, cine. el modelo era el cine de Eisenstein, ese modelo de cine que era muy masivo, lo pasaban en las fábricas y qué sé yo, y era un cine, digamos, artísticamente de vanguardia, o por lo menos con algunos principios de la vanguardia, ¿no? El descubrimiento del montaje, qué sé yo. Adorno en ese sentido siempre fue mucho más escéptico y se dio cuenta que eso estaba condenado al fracaso, era inevitable, porque el poderío que tenía el arte siempre iba a ser inferior, entonces por lo tanto iba a terminar colonizado por la política. Ya fuera la política, digamos, totalitaria del comunismo soviético, o incluso también el totalitarismo falsamente, digamos, con esa falsa apariencia de libertad del capitalismo norteamericano, ¿no? Y después hay otro momento que a mí siempre me interesó, sobre el que pensé mucho como de incomprensión, que es Luigi Nono yendo a tocar sus obras a la salida de las fábricas. ¿No? Ya en la década del 50, o sea, en la puerta de la fábrica se puede tocar una obra serialista, ahí, con el Partido Comunista Italiano detrás. Bueno, y hay algo también, por un lado, fascinante y a la vez de error en la relación entre arte y masas, entre arte y proletariado. Difícil. Pero bueno, todos son temas que yo creo que hay que volver en algún momento, que yo no los doy por cerrado. Por eso el fantasma es algo que murió pero está vivo en algún lado. Esa doble tensión, o sea, ¿un fantasma qué es un fantasma? Sí. Es algo lo que ya que no está tiene muerto. resolución. Es algo que ya está muerto. No, primero todo está muerto, si no, no puede ser un fantasma. Pero al volver... Pero en algún lado pervive una estela y con esa estela tenemos que intentar comunicarnos en el malentendido. Por lo menos esos son mis temas, quiero decir, así lo pienso. Ahora, si esa estela no vuelve, o sea, esa figura de Luigi Nono tocando música serialista en la puerta de las fábricas en Milán, en algún lado resuena de algún modo, no puede desaparecer de la historia sin haber dejado ninguna huella. Me parece que uno tiende a pensar lo nuevo en términos cronológicos. Si vino después de tal cosa, debería ser más avanzado que lo que estuvo antes. Y eso fue desde siempre muy objetable. Me acuerdo que en una época Pierre Boulez detestaba a Ravel porque decía que Ravel había nacido después que Schoenberg y la música que escribía no era tan avanzada como la de Schoenberg. Por supuesto, después Boulez tuvo que desdecirse de eso porque era una tontería manifiesta. No tiene tanta importancia eso, creo yo. En tu libro Formas Frágiles vos hablás escribís, no hablás, de un compositor inglés, Cardew, Sí. que comienza como vanguardista y evoluciona o involuciona desde el momento en que asume la práctica política maoísta hacia formas musicales prácticamente infantiles y festivas, y digamos, termina cantándole el feliz cumpleaños a Mao desde Inglaterra. Exactamente. A mí Y lo que siendo me- asesinado sí, luego. lo que es extraordinario de ese caso es cómo la persecución de una vanguardia política implica, para usar la palabra que usó usted antes, una completa retaguardia estética, ¿no? Sí. Que en realidad es algo que se suele dar bastante, suelen ir juntos esos dos extremos. De hecho, la vanguardia artística, salvo alguna que otra, no fue en términos políticos muy vanguardista. Pensá en el futurismo, por ejemplo. Vos también dijiste al principio de todo la política. Si hay algo que es profundamente anti-vanguardista a lo largo de la historia, ha sido la izquierda. Salvo en algún momento donde los primeros años de la Revolución Rusa, lo que está diciendo Pablo, y los primeros 3 meses de la Revolución Cubana, Sí, donde después fueron todos eliminados, exterminados y exilados. claro, porque después se piensa la práctica estética como subsidiaria de la política, Absolutamente. ilustrativa como parte del aparato de propaganda. Sí, no ha sido, ojalá, eso es poco. Ha sido la izquierda en relación a la vanguardia asesina, totalitaria. Si fuera eso solo, casi te diría aprobaría. Ha sido notoriamente mucho peor que eso. Entonces hay un problema, no para ustedes dos, pero para mí sí que soy de izquierda, hay un problema muy grave ahí entre la relación entre vanguardia y cambio social, digamos, ¿no? Tal como funciona el capitalismo contemporáneo, la publicidad, lo que venimos hablando, es en el eterno presente, en la planación de cualquier historicidad, cualquier densidad. Entonces, Bueno, es la idea ya, compre ya. rompe ya, llame ya. Llame ya, sí. En términos conclusivos, veo que no hemos llegado a ninguna conclusión. No hay nada que nos permita imaginar alguna clase de futuro.
y nada que nos diga que la vanguardia tiene ya su epitafio absolutamente Podría puesto. decirse, cambiando la expresión futuro por esperanza, que sería como un sinónimo, la frase de Kafka: hay esperanza, pero no para nosotros. Hay esperanza, pero no para nosotros. Y había un bolero que decía, dame la esperanza para ser feliz. Eso no se Sí, puede. sí. Un bolero Puede ser kafkiano. Luis Un bolero Miguel. kafkiano. Un bolero Fue- kafkiano. es un final bastante post, de Claro. Kafka al bolero. Claro. De puede Kafka al ser, bolero, claro. exactamente. El destino de la vanguardia. Como el espectador acaba de comprobar, el debate sobre las vanguardias estuvo lleno de ideas, intuiciones, invenciones, citas de citas, recuerdos, anticipaciones, promesas y decepciones. Por supuesto, ha sido un debate altamente intelectual debido a la catadura de los invitados, naturalmente. Espero que ustedes lo hayan disfrutado y si el programa no les gustó, queda como posibilidad altamente recomendable ver Mandinga Tatú, conducido por Lourdes, la ex del grupo Batman. Somos originales, hablamos durante casi una hora sobre vanguardia y no mencionamos a Aira. No, yo hice una cita en un momento de un chiste que hizo Aira, pero es verdad. Pero es verdad esa idea. Aira es como que creó un público uno por uno. Pero la literatura de Aira es una literatura de vanguardia en términos operativos, es una literatura de vanguardia pensada en términos de la literatura del siglo XX. Bueno, yo con los años fui cambiando un poco. Que ahora pienso más, no sé cuál dijo que era como la vanguardia de la retaguardia. ¿Dijiste vos algo así? No, bueno, esa era una cita de Piglia. Bueno, pero me parece que cada vez más vale para César eso, como el último modernista. Podría ser una Un cosa pelotón así. perdido. En algún punto sí, pero también tiene algo como de arte conceptual, porque lo que está haciendo cada novela es como un capítulo de una gran obra conceptual Sí. y lo leyó muy consecuentemente esa tradición.